Lección 1. Colaboración creativa. Gilbert fue la fuerza impulsora de la relación, siempre escribiendo nuevos guiones. Impresionante. También fue él el responsable de presentar esos guiones. Sí, los llevó a su diván para recibir retroalimentación y colaboración. Parece una gran colaboración. La colaboración suele generar mejores resultados. Por supuesto, diferentes perspectivas pueden potenciar la creatividad. ¿Crees que tenían una fuerte sinergia creativa? Creo que sí, su trabajo en equipo debe haber dado como resultado un trabajo increíble. Me encantaría aprender más sobre sus proyectos juntos. Profundicemos en su historia y sus contribuciones. Lección 2. Estilo de vida saludable. El ejercicio es clave para mantener un estilo de vida saludable. Por supuesto, ¿qué tipo de actividades te interesan? Disfruto correr y entrenar fuerza en el gimnasio. Son excelentes opciones. Prefiero el yoga y el pilates para la flexibilidad. Genial, el yoga también ayuda mucho con la relajación. Sí, es una manera perfecta de relajarse después de un día ajetreado. Deberíamos intentar incorporar ambos en nuestras rutinas. Eso suena bien. Motivémonos mutuamente para mantenernos activos. Estoy entusiasmado por nuestro viaje de fitness juntos. Lección 3. Integridad deportiva. Ya sabes, es necesario evitar que otros deportistas obtengan ventajas debido a prácticas desleales. Por supuesto, la integridad del deporte es crucial para una competencia justa. Sí, y muchas organizaciones están trabajando duro para hacer cumplir las regulaciones antidopaje. Eso es importante. Necesitamos asegurarnos de que todos compitan en igualdad de condiciones. Creo que la educación sobre los riesgos de las drogas para mejorar el rendimiento es clave. Por supuesto, los deportistas deben comprender las consecuencias a largo plazo para su salud. Exactamente. No se trata solo de ganar, se trata de mantener tu bienestar. Totalmente de acuerdo. Apoyemos juntos iniciativas de deporte limpio. Sí, vamos a crear conciencia en nuestra comunidad sobre este problema. Lección 4. Planificación de vacaciones. Quiero disfrutar la experiencia y tener tiempo para relajarme. Buen punto. ¿Conoces algún destino vacacional asequible? Sí, he oído cosas fantásticas sobre explorar los parques nacionales. Suena perfecto. La naturaleza, siempre, es una buena manera de relajarse. Exactamente. Además, suele haber alojamientos económicos cerca. Sí, acampar o vivir en cabañas puede ser una forma divertida de mantenerse conectado con la naturaleza. Me encanta. Un poco de aventura y relajación suena ideal. Comencemos a buscar algunas opciones para nuestra próxima escapada. Estoy emocionado. Esta será una gran sesión de planificación. Lección 5. Orígenes de la amistad. Nos divertimos mucho jugando el juego juntos. Sí, nos reímos mucho y disfrutamos de la compañía mutua.
Esa chica se convirtió en mi mejor amiga después de ese día. ¡Qué maravilla! Es increíble cómo se forjan amistades tan rápido. Por supuesto, compartir experiencias realmente une a las personas. Sí, y es genial tener a alguien con quien compartir momentos divertidos. Agradezco esa conexión. ¿Y tú? He hecho algunos de mis amigos más cercanos a través de experiencias similares. Asegurémonos de seguir construyendo esas conexiones. Lección 6. Logros históricos. La conquista del lago Ontario en el año 490 a.C. fue un logro significativo. ¡Qué fascinante! ¿Cuál fue la historia detrás de eso? El corredor griego Filipides completó un viaje increíble que es legendario. ¡Wow! Debió ser increíblemente decidido y fuerte. Sí, y demuestra cómo la perseverancia puede conducir a hazañas notables. Por supuesto, es inspirador escuchar sobre figuras históricas como esta. Me pregunto cómo ese acontecimiento impactó la cultura griega. Probablemente fomentó más competiciones y eventos deportivos. Profundicemos en la historia antigua, hay mucho que aprender. Lección 7. Hitos en la vida. Definitivamente, también es inspirador escuchar sobre los logros de los demás. Sí, cada uno tiene su viaje único para compartir. ¿Qué hitos has alcanzado recientemente? Acabo de completar un gran proyecto en el trabajo del que estoy muy orgulloso. Fantástico. Celebrar los logros es importantísimo. Por supuesto, me motiva a seguir adelante. Creo que compartir nuestros logros también puede inspirar a otros. Sí, crea un ciclo positivo de estímulo. Sigamos celebrando los éxitos de cada uno. Lección 8. Volver al camino correcto. He estado muy ocupado últimamente. ¿Algún consejo para retomar el ritmo? Comience por establecer metas realistas para usted mismo. Parece un buen enfoque. ¿Qué tipo de objetivo sugieres? Quizás sea mejor dividir las tareas más grandes en tareas más pequeñas y manejables. Me gusta. Hace que todo parezca menos abrumador. Exactamente. Y no olvides celebrar tus avances. Sí, eso es clave. Reconocer las pequeñas victorias te mantiene motivado. Hagamos un plan juntos para ayudarnos mutuamente a mantener el rumbo. Genial idea. Podemos revisarlo regularmente para ver cómo lo estamos haciendo. Lección 9. Preparación para la cirugía. El médico y las enfermeras estarán ocupados en el quirófano. Eso suena intenso. ¿Estás nervioso por la cirugía? Un poco, pero confío en que el equipo médico me cuidará bien. ¡Qué buena mentalidad! Tienen mucha experiencia. Sí, y me estoy centrando en el resultado positivo. Esa es la actitud correcta. La recuperación valdrá la pena. Solo quiero salir de esto sano y salvo. Lo harás.
Estaré aquí para apoyarte después. Gracias, aprecio mucho tus ánimos. Lección 10. Activismo histórico. Líderes como Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton llamaron la atención sobre los derechos de las mujeres. Sí, fueron figuras fundamentales en el movimiento sufragista. Su coraje inspiró a muchos a luchar por la igualdad. Por supuesto, es asombroso cómo sus esfuerzos cambiaron el curso de la historia. Convencieron a mucha gente a unirse a la causa. Sí, y su legado continúa inspirando a los activistas hoy en día. Es importante recordar sus contribuciones a la sociedad. Por supuesto, sigamos aprendiendo sobre figuras influyentes como ellas. Me encantaría. Sus historias son tan inspiradoras. Lección 11. Negociación de ofertas. Agradezco la oferta, pero podríamos llegar a un acuerdo por $110. Suena razonable. ¿Cuál es tu razonamiento para esa cifra? Creo que es un precio justo dadas las condiciones actuales del mercado. Estoy de acuerdo. Es importante encontrar un equilibrio que beneficie a ambas partes. Sí, y valoro la oportunidad de colaborar. ¡Qué gran perspectiva! Veamos cómo podemos lograrlo. Soy optimista y creo que llegaremos a un acuerdo. Sí, la comunicación es clave en las negociaciones. Sigamos conversando hasta encontrar la solución adecuada. Lección 12. Historias de la infancia. Recuerdo cuando Ellen era apenas una niña. En serio, ¿cómo era ella en aquel entonces? Era curiosa y aventurera, siempre explorando su entorno. Suena adorable. Los niños tienen una imaginación muy vibrante. Sí, y sus padres sabían que tendrían que hacer algo para ayudarla. ¿Qué tipo de apoyo ofrecieron? La animaron a seguir sus intereses y aprender lo más posible. ¡Qué maravilla! Los padres que apoyan pueden marcar una gran diferencia. Por supuesto, la convirtió en la increíble persona que es hoy. Lección 13. Excelencia en la hospitalidad. Siempre nos esforzamos por brindar el mejor servicio a nuestros huéspedes. Lo agradezco. Realmente marca una diferencia en su experiencia. Por supuesto, ¿crees que podríamos mejorar algo más? Quizás podríamos añadir toques más personalizados a nuestro servicio. ¡Qué gran idea! La personalización puede mejorar enormemente la satisfacción del cliente. Sí, y demuestra que nos preocupamos por sus necesidades individuales. Pensemos en algunas formas específicas de implementar esto. Estoy entusiasmado por ver cómo podemos mejorar aún más nuestro servicio. Juntos podemos crear experiencias inolvidables para todos. Lección 14. Recuerdos de la infancia. Cuando era pequeña, mi papá solía leerme por la noche. ¡Qué dulce! ¿Qué cuentos leyó?
Le encantaba leer cuentos de hadas clásicos e historias de aventuras. Esos deben haber creado recuerdos maravillosos. Sí, pero ahora tiene mala vista y no puede ver tan bien. Qué triste oír eso. ¿Has pensado en leerle algo ahora? Sí, creo que lo disfrutaría, aunque sea un poco difícil. ¡Qué idea tan bonita! Podría ser un momento especial para estrechar lazos entre ambos. Me encantaría hacerlo. Hagámoslo pronto. Lección 15. Experimentación de moda. Estoy de acuerdo, es bueno experimentar con diferentes estilos y mezclar cosas. Por supuesto, probar nuevos looks puede ser muy refrescante y divertido. Sí, y a menudo nos ayuda a descubrir lo que realmente nos conviene. Exactamente. Es como una expresión creativa de quiénes somos. ¿Tienes un estilo favorito con el que te gusta experimentar? Disfruto mezclando piezas vintage con accesorios modernos. ¿Qué estilo? A mí también me encanta el estilo retro. Planifiquemos un viaje de compras para explorar algunos hallazgos únicos. ¡Qué emoción! Será una forma genial de renovar nuestro armario. Lección 16. Hallazgos antiguos. A mí me pasa lo mismo. Tengo muchas ganas de encontrar un vestido retro o algún accesorio vintage. Suena fantástico. Comprar ropa vintage puede ser muy gratificante. Sí, y encontrar piezas únicas que nadie más tiene siempre es emocionante. Por supuesto, además, la ropa vintage suele tener mucha personalidad e historia. Estoy de acuerdo. ¿Tienes algún estilo específico en mente? Estoy buscando algo de los años 70 con colores y patrones brillantes. Ese sería un look divertido. Me gustan más los estilos elegantes de los años 50. Perfecto. Podemos ayudarnos mutuamente a encontrar lo que buscamos. Hagamos un día y visitemos algunas tiendas de segunda mano locales. Lección 17. Cantando juntos. Conmigo también es muy buena cantante. ¡Qué maravilla! A mí también me gusta cantar con ella. ¿Dónde cantas habitualmente? A menudo cantamos en el coche durante nuestros viajes por carretera. Suena genial. Cantar tus canciones favoritas es divertidísimo. Sí, y hace que el tiempo pase más rápido en viajes largos. Me lo imagino. ¿Tienen alguna canción favorita que les guste cantar juntos? Nos encanta cantar himnos de rock clásico. Genial. Planeemos una noche de karaoke pronto. Claro, será una gran manera de divertirnos y demostrar nuestro talento. Lección 18. Rutinas diarias. En realidad, no, solo trabajo y luego quizás gimnasio. Ah, ya veo. Parece que tienes la agenda muy ocupada. ¡Qué lío! Pronto también tengo que hacer la compra. Eso es importante. Tienes una lista de lo que necesitas. Generalmente mantengo una lista en mi teléfono para mantenerme organizado.
¡Qué buena idea! Debería empezar a hacerlo también. Sí, ahorra tiempo y ayuda a evitar compras impulsivas. Planifiquemos juntos una salida a hacer compras algún día. Me encantaría. Hará que comprar sea más divertido. Lección 19. Inspiración de moda. Ella tenía un precioso vestido largo blanco con lindos encajes y cuentas. ¡Qué bonito! Fue para una ocasión especial. Sí, era para una boda y ella estaba deslumbrante. Me lo imagino. El encaje siempre le da un toque elegante. Por supuesto, la hizo sentir como una princesa por un día. Me encantan los vestidos así. Son muy versátiles para diferentes eventos. Sí, puedes vestirlos de forma más formal o informal según los accesorios. Exacto. Vamos a comprar algo parecido pronto. Me apunto. Será divertido encontrar juntas el vestido perfecto. Lección 20. Diversión ecológica. Los he probado varias veces y son divertidos y ecológicos. ¿De qué hablas? Tengo curiosidad. Me refiero a utilizar bolsas reutilizables para hacer las compras en lugar de las de plástico. Me encanta la idea. Es una forma muy sencilla de ayudar al medio ambiente. Sí, además, ahora vienen en muchísimos diseños bonitos. Por supuesto, hace que las compras se sientan más personales y con más estilo. ¿Tienes alguna bolsa reutilizable favorita? Sí, tengo uno con un estampado floral divertido que siempre uso. ¡Qué bien suena! Comencemos una colección de piezas únicas juntos. Lección 21. Salidas creativas. Dibujar con lápices de colores es una forma divertida de expresar creatividad. ¿Verdad? Por supuesto, le da un toque divertido y creativo a cualquier proyecto. Sí, me encanta cómo los colores vibrantes pueden influir en mi estado de ánimo mientras trabajo. A mí también. Hace que todo se sienta más vivo y lleno de energía. ¿Tienes un color favorito que te gusta usar? Me gusta mucho usar el color verde azulado. Es relajante y fresco. ¡Qué buena elección! Suelo preferir los amarillos brillantes. Perfecto. Pasemos un día creativo y dibujemos juntos pronto. ¡Qué ganas! Será una forma genial de relajarse y divertirse. Lección 22. Preparación para la entrevista. Sí, he preparado algunas preguntas sobre la cultura de la empresa. Excelente. Es importante conocer el ambiente laboral. Por supuesto, me ayuda a saber si es lo adecuado para mí. ¿Hay algún aspecto específico de la cultura que te interese? Quiero saber cómo apoyan el desarrollo de los empleados y el equilibrio entre la vida laboral y personal. Son excelentes preguntas. Demuestran que te tomas en serio tu carrera. Sí, quiero asegurarme de incorporarme a un lugar de trabajo positivo. Seguro que te irá genial en la entrevista. Practiquemos juntos.
Suena perfecto. Agradezco tu apoyo. Lección 23. Recuerdos de la infancia. En la calle donde vivía, a veces caminábamos juntos a la escuela. ¡Qué bien! ¿Disfrutaste esos paseos? Sí, especialmente durante los meses de verano cuando el clima era agradable. Me lo imagino. Siempre es más divertido caminar con amigos. Por supuesto, mucha gente del barrio también se uniría a nosotros. Eso debe haber creado un maravilloso sentido de comunidad. Sí, lo hizo. Esos recuerdos son de mis favoritos. Recordemos más a menudo nuestra infancia. Me encantaría. Hay tantas historias que compartir. Lección 24. Superar desafíos. No te preocupes, solo necesitas algunas técnicas para retomar el rumbo. ¿Podrías compartirme algunos consejos? Me vendrían muy bien. Claro, empieza por fijar metas pequeñas y alcanzables para progresar. Eso suena manejable. ¿Qué sigue? Intenta crear una agenda diaria para mantenerte organizado. Me encanta la idea. Me ayudará a concentrarme en mis tareas. Exactamente, y asegúrate de recompensarte por completar cada objetivo. Es una gran motivación. Definitivamente, intentaré ese enfoque. Consultemos regularmente para ver cómo estamos ambos. Lección 25. Ingredientes para cocinar. Cogeré unos pimientos morrones y calabacines. Ah, y también cebollas. Le dan un sabor delicioso a los platos. Claro, me encanta lo coloridos y saludables que son esos ingredientes. Sí, y son tan versátiles. Puedes usarlas en ensaladas, salteados o incluso sopas. Exactamente. ¿Cuál es tu plato favorito para preparar con ellos? Disfruto mucho haciendo un salteado de verduras, con muchas especias. Suena delicioso. Quizás lo pruebe para cenar esta noche. Buena idea. Asegúrate de comprar ajo también. Por supuesto, el ajo es imprescindible para darle sabor. Lección 26. Encontrar un vestido. ¿Dónde puedo encontrar uno? Puedes probar en algunas tiendas departamentales, que suelen tener una amplia gama. Buena sugerencia. ¿Tienes alguna tienda en mente? Creo que los grandes almacenes del centro tienen una gran selección de vestidos. Perfecto. Lo comprobaré este fin de semana. Avísame si necesitas una segunda opinión sobre los estilos. Me encantaría. Ir de compras siempre es más divertido con una amiga. Claro, podemos pasar el día entero allí y almorzar después. Suena bien. Tengo muchas ganas. Lección 27. Decisiones médicas. La única cura es la cirugía para reparar el corte, el desarrollo o la debilidad. Eso suena serio.
¿Qué te parece? Honestamente estoy un poco ansioso por la cirugía, pero sé que es necesaria. Es completamente normal sentirse así. La cirugía puede ser intimidante. Sí, y he oído que el tiempo de recuperación en un hospital puede ser difícil. Puede ser, pero el equipo médico estará ahí para apoyarte. Es cierto, solo quiero terminar con esto de una vez y empezar a sanar. Entiendo. Centrémonos en el resultado positivo después de la cirugía. Sí, espero tener una recuperación sin problemas. Lección 28. Clases de cocina. También deberíamos considerar su amor por la cocina. Quizás una clase de cocina sería una gran idea. Me parece perfecto. Es una forma divertida de aprender nuevas habilidades. Por supuesto, además, es una gran oportunidad para que conozcan a otras personas. Sí, y pueden explorar diferentes cocinas juntos. Me encantaría unirme a una clase así. ¿Qué tipo de cocina te interesa? Me encanta la cocina italiana, los platos de pasta son increíbles. ¡Qué rico! Me encantaría aprender a hacer pasta fresca. Busquemos algunas clases que se centren en eso. Lección 29. Ajustes culturales. No estaba acostumbrado al estilo de vida de Japón. Eso puede ser un gran cambio. ¿Con qué tuvo más dificultades? Creo que al principio las grandes multitudes les resultaron abrumadoras. Sí, es comprensible. Puede ser un shock para alguien que no está acostumbrado. Exactamente, pero poco a poco se adaptó y empezó a disfrutar del dinamismo de la ciudad. Qué bueno oír eso. A veces, simplemente lleva tiempo adaptarse. Sí, y experimentar la cultura de primera mano puede ser revelador. Me encantaría visitar Japón algún día y verlo, con mis propios ojos. Yo también. Planifiquemos un viaje juntos en el futuro. Lección 30. Rutina de cuidado de la piel. Comenzaré a incorporar estos consejos a mi rutina de cuidado de la piel. ¡Qué buena idea! ¿Qué consejos piensas poner en práctica? Quiero centrarme en hidratarme y usar protector solar diariamente. Son esenciales. La protección solar es fundamental para una piel sana. Sí, y he oído que exfoliarse regularmente también puede ayudar. Por supuesto, ayuda a eliminar las células muertas y a mantener la piel radiante. Estoy emocionada de ver cómo estos cambios mejorarán mi piel. Yo también. Cuéntenos cómo va nuestro cuidado de la piel. Suena bien. Podemos compartir lo que nos funciona. Lección 31. Estructuras históricas. Tenían 25.000 torres, tales murallas eran muy costosas de construir. ¡Guau! ¡Qué impresionante! ¿De qué tipo de estructuras estamos hablando? Formaban parte de antiguas fortificaciones diseñadas para protección. ¡Qué fascinante! Debió de requerirse una enorme mano de obra para construirlos.
Sí, lo hizo. La mano de obra requerida fue enorme, con muchos trabajadores cualificados. Es sorprendente pensar en el esfuerzo y los recursos que se invirtieron en ello. Por supuesto, muestra la importancia de la seguridad para esas civilizaciones. Me encantaría aprender más sobre la historia detrás de estas estructuras. Investiguemos y exploremos más sobre la arquitectura antigua juntos. Lección 32. Consecuencias legales. Hubo un cargo de homicidio, sin embargo, Ford tuvo que pagar millones de dólares en acuerdos extrajudiciales. Es una cantidad considerable. ¿Qué motivó los cargos? Hubo graves acusaciones sobre violaciones de seguridad. Vaya, eso debe haber tenido un gran impacto en su reputación. Sí, y las repercusiones financieras también fueron sustanciales. Es un recordatorio de lo importante que es la responsabilidad corporativa. Por supuesto, las empresas deben priorizar la seguridad y la ética. Estoy de acuerdo. Analicemos más a fondo cómo las empresas pueden evitar estas situaciones. Sí, esa sería una conversación valiosa. Lección 33. Materiales de arte. ¿Utilizas alguna marca específica de pinturas de acuarela? Sí, prefiero usar marcas de alta calidad para lograr una mejor mezcla y vitalidad. Tiene sentido. La calidad puede influir mucho en el resultado final. Por supuesto, vale la pena invertir en buenos materiales para el arte. Estoy pensando en probar algunas marcas diferentes para ver cuál me gusta más. Parece un experimento divertido. Puedo recomendarte algunas marcas para empezar. Me encantaría. Explorar nuevas opciones puede enriquecer mi experiencia pictórica. Planifiquemos juntos un viaje a la tienda de arte. Genial idea. Estoy deseando descubrir nuevos materiales. Lección 34. Confianza y comunicación. He estado pensando en cómo la confianza juega un papel tan crucial en las relaciones. Por supuesto, sin confianza es difícil sentirse seguro, ¿no crees? Sí, y por eso la comunicación se vuelve esencial. ¿Cómo podemos expresar nuestros sentimientos sin ella? Exactamente. El diálogo abierto ayuda a construir esa confianza con el tiempo, pero a veces parece más fácil decirlo que hacerlo. Correcto. ¿Cuáles crees que son las mejores maneras de mejorar la comunicación? Creo que escuchar activamente es fundamental. Demuestra que realmente te importa lo que dice la otra persona. Tiene sentido. No se trata solo de hablar, sino también de entendernos. Sí, y a veces, ser vulnerable también puede fortalecer ese vínculo. La vulnerabilidad puede dar miedo, pero a menudo conduce a conexiones más profundas. Lección 35. Comunicación clara. Creo que es esencial tener una perspectiva clara e imparcial en cualquier discusión. Por supuesto, sin claridad, es fácil que surjan malentendidos. Es interesante cómo una pequeña falta de comunicación puede conducir a problemas mayores, ¿no?
Sí, y por eso siempre debemos hacer preguntas para aclarar dudas. ¿Cuáles cree usted que son las barreras más comunes para una comunicación clara? Creo que las suposiciones juegan un papel importante. A menudo damos por sentado que sabemos lo que la otra persona quiere decir. Es cierto, es mejor confirmar lo que entendemos en lugar de sacar conclusiones precipitadas. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos crear un entorno que fomente el diálogo abierto? Quizás siendo accesible y sin prejuicios al discutir temas delicados.